Sí. Cuénteme la asociación de... Sí, la asociación del Instituto Valenciano de Egiptología nace en el año 2003 y lo que quiere es aglutinar una serie de aspectos culturales que se centran en la historia, digamos, y en el patrimonio del Antiguo Egipto. Es una asociación sin ánimo de lucro y la verdad es que afortunadamente cada vez estamos teniendo más éxito. Y todos los años organizamos unas jornadas que es como nuestro buque insignia, unas jornadas de egiptología a nivel nacional. Y este año pues son las sextas jornadas en las que vamos a tratar digamos, el Reino Nuevo, una época espléndida, una de las épocas más importantes del Antiguo Egipto. Es una época muy interesante y sobre todo muy atractiva, por eso tenemos una buenísima cantidad de personas que se han inscrito, que tenemos, el aforo está lleno y repito, estas jornadas van a tener dos partes. La primera parte, que es la que tratamos hoy, es el Reino Nuevo, la dinastía 18, que es una dinastía, repito, extraordinaria y muy bien documentada. Y el año que viene pues trataremos lógicamente el Reino Nuevo, segunda parte, que será ya el periodo ramésida. ¿Qué influencia ha tenido la cultura del Antiguo Egipto, si la ha tenido, en todo lo que son los pueblos mediterráneos, en especial el pueblo que hubo aquí en la Hispania romana? Una pregunta interesante. Sí, la verdad es que ha habido cierta influencia, pero no mucha. ¿Por qué motivo? Porque los egipcios no eran como los fenicios, no han sido grandes navegantes. Ellos navegaban, tenían una navegación fluvial por su río, su arteria, el río Nilo, ese famoso río que Heródoto dijo en un momento determinado, dijo que Egipto es un don del Nilo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que el Nilo fue el que dotó a Egipto. Si no hubiera estado el Nilo, normalmente Egipto no hubiera estado. Por lo tanto, sí que hay cierta influencia egipcia en los pueblos mediterráneos, pero es de forma indirecta, a través de los pueblos navegantes, fundamentalmente los fenicios. Pero no hay una gran cantidad no hay una influencia muy importante. Sí que se han encontrado algunas pequeñas piezas que sabemos que provienen de Egipto. Entonces podemos decir también que, ¿por qué es mágico Egipto? Egipto es una civilización que atrae a todo el mundo, aunque no sepan nada de Egipto. Yo siempre digo, cuando comento con gente y le digo, mira, pues es que he ido a Egipto o vengo de Egipto, ¡ah! ¡Qué maravilla Egipto! Fíjate, yo no he estado nunca, no conozco nada, pero me gustaría ir, ¿no? Es decir, es un país y sobre todo una civilización muy atrayente. Repito, sobre todo también a gente que no conoce nada de Egipto. Y nadie me ha dicho, cuando ha regresado de Egipto, que se lo ha pasado mal, que no le ha gustado. No, al revés, es mágico, ¿no? Es un pueblo y un país extraordinario. ¿Hubo algún tipo de conexión entre las culturas de aquí y de allí, en el sentido de económico, político? Sí, le digo, una conexión directa no, pero una conexión indirecta sí. Repito, por los pueblos navegantes, sobre todo los pueblos del Levante también, los de Grecia y Macedonia, y sobre todo, como he dicho, los fenicios. Sí, hubo cierto trato comercial, pero algunas piezas llegaron, pero digo, siempre de forma muy indirecta, porque ellos, los egipcios, no salieron a alta mar. Se hacían ciertos viajes más largos, iban por cabotaje, es decir, iban soslayando la costa, pero no se alejaban porque no tenían, digamos, barcos preparados para el alta mar, pero de todas maneras tampoco les interesaba, porque ellos ya comerciaban con otros pueblos que, repito, que tenían ese tipo de barcos, y entonces pues no tuvieron nunca la necesidad de salir muy al exterior por el mar, pero sí por la tierra. Sí que llegaron hasta Palestina y hasta Asia Menor. Y ya para acabar, ¿por qué le gusta? ¿Qué le atrae de la cultura egipcia? Es una buena pregunta. ¿Y por qué me gusta? Pues porque yo creo que cuando empecé a estudiar el Antiguo Egipto, la evolución de esa civilización monomódica durante 4 o 5 mil años me explica la evolución del ser humano.
conociendo a esta civilización que es poderosamente simbólica, poderosamente mágica, todo estaba impregnado de sobrenaturalidad. No había conocimiento científico, pero ellos organizaron el porqué del mundo. ¿Por qué? Tenían un discurso mítico religioso. Este es uno de los del pensamiento del Antiguo Egipto. Sin embargo, cuando ya entramos en los greco-romanos, tenemos ya un pensamiento más filosófico. Y entonces es un discurso más mítico, racional, ¿no? Por lo tanto, me ha gustado muchísimo la civilización, pues porque, repito, me explica muchos aspectos de la historia. Y luego también conocí a una exposición hace muchos años que estuve en Alemania y me cautivó. Y desde entonces, pues ahí estoy. Y cada vez me sorprendo más de lo que estudiamos y lo que descubrimos, porque es una civilización enigmática que cada día, usted lo ve muy bien en las noticias, actualmente, pues cada día hay cosas nuevas. Es decir, cada día digamos, salen más aspectos de la Tierra, recuperamos aspectos del pasado del Antiguo Egipto, y que eso es muy satisfactorio. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días a todos y a todas. Muchos ya me conocéis, los que no me presento, soy María Jesús Cerezo, secretaria del Instituto Valenciano de Egiptología. En primer lugar, darle las gracias por estar aquí hoy, un sábado a las 10 de la mañana, que ya es bastante. Y bueno, y en segundo lugar, pero no menos importante, darles la bienvenida a nuestras sextas jornadas de egiptología, que con tanta ilusión hemos podido celebrar un año más y que tratarán sobre la dinastía XVIII. Para ello contamos con unos excelentes ponentes, el doctor Andrés Diego Espinel, el doctor Francisco Borrego, el doctor José Luis y el doctor José Manuel Galán. Antes de empezar, me gustaría dar la palabra a don Antonio Ledo Caballero, profesor titular de Historia de la Antigüedad y Cultura Escrita y representante de la Universidad de Valencia. Bien, muchas gracias. Pues casi lo primero que se me ocurre decir es una frase casi tópica. Aquí estamos de nuevo. Efectivamente, este ya es el tercer año en que se produce este feliz encuentro entre la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y el Instituto Valenciano de Egiptología. Hace 3 años empezamos, y como casi todos los principios, de manera insegura, casi tambaleante, sin saber exactamente dónde íbamos a parar, pero bueno, ya un poco con visión retrospectiva podríamos aplicar la frase tan cinematográfica de "fue el inicio de una hermosa amistad". Efectivamente, como representante del Departamento de Historia de la Antigüedad y la Cultura Escrita y la Facultad de Geografía e Historia, no puedo más que congratularme de que esta colaboración continúe, una colaboración en la que creo que estamos moralmente obligados, la instancia universitaria, en apoyar estas iniciativas, en tanto que, desgraciadamente, la propia universidad no cuenta con una tradición, nuestra universidad no cuenta con una tradición egiptológica, aunque muchos egiptólogos presentes aquí se han formado en ella, y eso es lo que nos tiene que seguir animándonos a mantener esta colaboración. Una colaboración, además, que en este año se centra en un tema tan interesante como es la dinastía XVIII, una de las más apasionantes, periodo de los más apasionantes de esta ya de por sí apasionante civilización que es la egipcia, esa vertiente externa con esa expansión a partir de este momento, en la que Egipto iniciará unos conflictos por el dominio de la franja de Silo-Palestina que se reeditarán en distintas formas, evidentemente, en siglos y en milenios posteriores, y con esa vertiente interna tan interesante y tan fascinante como es la reforma religiosa que se llevó a cabo en época amarniense. Por tanto, también con la satisfacción de ver que ha habido una acogida importante en cuanto a público. Eso quiere decir que realmente se puede llegar al público simplemente con una buena temática y una magnífica organización como es la que ha llevado siempre el Instituto Valenciano de Egiptología. Simplemente darles a ustedes las gracias, dar las gracias también evidentemente al Instituto Valenciano de Egiptología y confiar. Antes he hablado de 4.000 años en que sigue esta amistad. Yo no quiero tirarlo tan adelante, pero yo me conformaría con que tuviéramos una trayectoria interesante, importante en los próximos años y, por qué no, en las próximas décadas. Muchísimas gracias.